En San Mateo, versículo 22 al versículo 28. Tomamos ese texto como base para hablar sobre el tema el reino de Dios avanza. Mateo 12, versículo 22, decimos amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? ¿O será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu presencia en esta reunión. La dulce presencia de tu Espíritu Santo está aquí. Está también en nosotros como templo y morada de tu Espíritu Santo. Nos cubre tu presencia como un viento sobrenatural, como algo que no podemos palpar, pero podemos disfrutarlo. Amado Señor, gracias, porque esa dulce presencia que habitó en tu vida habita también en nosotros y respalda tu palabra con las señales que la siguen. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Atamos toda fuerza del infierno, todo demonio perturbador, limpia los aires, envía ángeles protectores y que nada pueda interrumpir, Señor, la alabanza que tu pueblo te da hoy y lo que tú harás para el beneficio de tu iglesia. En tu nombre oramos, Señor, y la iglesia del Señor dice amén, amén y amén. Regale una ofrenda de palmas al Señor si lo desea. He tomado el versículo 28 como parte central del texto, ¿no? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como ya hemos tocado en más de una ocasión la temática que es el reino de Dios, es la transformación espiritual que el Señor obra en la vida del ser humano para vivir una nueva o un nuevo estilo de vida que sea agradable a Dios. Tome nota de eso si lo desea. ¿Qué es el reino de Dios? Es la transformación espiritual que el Señor obra en la vida adentro de nosotros o en el ser humano para vivir una nueva vida o un nuevo estilo de vida. Podríamos llamarle a eso también el milagro del nuevo nacimiento. Y naturalmente que hay un síntesis central en esta parte bíblica también. Número uno, que Jesús extendió el reino de Dios por el poder del Espíritu Santo. Número dos, podemos hacer lo mismo cuando seamos llenos del Espíritu Santo mismo. Cuando en la iglesia con mayor seriedad, con mayor fe, con mayor consagración, le creamos al Dios de la Biblia, nos consagremos cada día más a Él, le creamos a Él y seamos desafiantes en reconocer que el Dios en quien hemos creído no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si usted lo cree, denle esas palmas al Señor. Amén.
Jesús determinó eso, queriendo decir, aun cuando ustedes se opongan, aun cuando ustedes buscan confundir a sus seguidores, el reino de Dios avanza. La obra de Dios no la detiene nadie, hermanos, ni el diablo mismo. Jesús habló en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, dijo esto él: ni las fuerzas del mal, ni el mismo demonio, parafraseando, puede detener su iglesia. Yo, dijo él, edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Eso es de vital importancia, reconocer el valor de la palabra, entendiendo también que en una manera poderosa y misteriosa Dios se glorifica salvando almas, sanando enfermos, liberando oprimidos y llenando a su iglesia con el glorioso y bendito poder del Espíritu Santo. Hermano, usted tiene que darle la honra a Dios. Puede ser posible que usted y yo, nuestra fuerza física decae. Lo dijo Pablo, cuando el externo se deteriore, el interno se renueva cada día. En otras palabras, usted puede hacer posible que su fuerza humana decae, pero no las fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Usted debe de creerle a Dios, que Dios puede usar su vida a pesar de. Sí. Por ello tenemos que reconocer esta verdad bíblica que nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe y reconocer que el Espíritu Santo que moró en Jesucristo es el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido. Por ello es que siempre encontramos que Jesús con frecuencia sanó, liberó a los oprimidos, a espíritus, personas poseídas de demonios, y siempre se declaraba lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo Hechos 10:38, dice este panorama apostólico. Aquí encontramos al apóstol Pedro declarando cómo se veía y se seguía viendo el milagro del Señor, sanando, liberando, restaurando, pero lo está diciendo que operaba en él. Es cierto que Jesús, un judío, tomado como un judío, tomado de una o poseído de una naturaleza humana como la nuestra, pero sin pecado, que operaba en la parte humana de Jesús el poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. Ya llegaron a Hechos 10, versículo 38, que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y cuántos creen que Dios está también con nosotros? Diga: Dios con nosotros. Dele esas palmas a él. Dios con nosotros. Está diciendo el Espíritu Santo, usando aquí al apóstol. Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Una observación que observamos aquí, hermanos, es que nadie puede recibir el Espíritu Santo porque canta coros o canta himnos. Para recibir el Espíritu Santo hay que recibir a Jesucristo primero como Señor y Salvador de nuestra vida. Hay que abrir el corazón a Jesucristo para que Él sea Salvador, Señor, Rey, pero también bautizador en el glorioso poder del Espíritu Santo. Así tenemos que creer lo que dice la palabra del Dios de los cielos. Los que decían que Jesús, en una manera confundida, que Jesús echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, eran personas religiosas de la secta farisea, aunque conocían de la Biblia. Y Jesús le dice: si Belcebú se echa fuera a Belcebú, se destruye el mismo. Entras a una confusión, le dice, religiosa. Pero yo, dijo el Señor, echo fuera a los demonios en el glorioso poder del Espíritu Santo, declarando que el reino de Dios se ha acercado. Si usted lo cree, puede darle esas palmas al que vive.
Por ello es que Romanos capítulo 1 versículo 15 dice, Romanos 1:15 dice, o Marcos 1:15 dice así, Romanos 1:16, pero Marcos 1:15. Menciono Romanos porque Marcos escribe también Romanos, pero Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Luego, arrepentidos, diga conmigo, arrepentidos. Arrepentidos. ¿Y creed a qué? A la religión, a la denominación. Creed al evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. El mensaje central del evangelio: Cristo es Señor y Salvador. Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Salvador, sanador, Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos le dan gloria? Bautizador en el Espíritu Santo. En el capítulo 3, versículo 21 y 22 de San Lucas, dice así, Lucas, el médico amado, el que escribe también el libro de los Hechos por el Espíritu Santo, dice Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuándo se abrió el cielo? Cuando estaba el Señor orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el testimonio. Número 1, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, obra milagrosa. Número 2, Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo. Número 3, Jesucristo fue lleno del glorioso y bendito poder del Espíritu Santo. Si usted lo cree, déle esas palmas al Señor para la gloria de su nombre. De esa manera podemos entender por lo menos dos cosas en este texto. Número 1, el versículo 28 del texto que leíamos, y si gusta retornemos a Mateo, dice Mateo capítulo 12, versículo 28, lo reiteramos, dice, pero yo si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por ello, en primer lugar, lo que observamos aquí es que Jesús reveló la fuente de su poder, y la fuente de su poder era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Por qué se le llama el Espíritu de Cristo al Espíritu Santo? Porque representa a Cristo aquí en la tierra. ¿Por qué se le llama el Espíritu de Dios al Espíritu Santo? Porque su esencia, su descendencia misma es Dios. He ahí el Señor cuando dice, si por el Espíritu de Dios o por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y lo dice Hechos 10:38, que Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer bienes, para dar libertad a los cautivos. Eso lo declara Lucas capítulo 4, también versículo 18, cuando Jesús dijo al iniciar su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si Jesús, como el Hijo, el hombre perfecto, sin pecado, exaltó el ministerio del Espíritu Santo en su vida, ¿qué somos nosotros? Porque muchas veces tratamos de ser indiferente con el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida? Si el mismo apóstol declaró a los corintios cuando ellos querían seguir su corriente religiosa como antes, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
¿No sabéis que el que se une al Señor en un espíritu es con Él? ¿Sí? Está hablando de un término de adoración, de sumisión al Espíritu Santo. Si uno mantuviera un poquito más lámpara o sea, más aceite en su lámpara, que tiene muchas figuras ahí. Si uno fuera un poquito más cuidadoso, sería más cuidadoso para hablar, para pensar y también para hacer. Como lo dijo el apóstol Pedro en su epístola, hay píos que hacen obras de impíos, porque nos descuidamos tanto en nuestros afanes cotidianos que después que ofendemos decimos en el hogar: perdóname, estoy estresado. Neles, estresado no está, está secto estresado porque se convirtió en materialista. Y algunas veces usamos ese término: los nervios me traccionan. Neles, esto es el mismo estilo de vida que tú vives. De repente se le salió una mala palabra y dice: perdóname, es que tantas cosas que aprendí antes, ya dijiste antes, tú eres nueva criatura. El Espíritu de Dios mora en tu vida no porque seas perfecto, y por eso se le llama Espíritu Santo, porque su ministerio es santificarte cada día. Que tú te acuerdes que la sangre de Cristo limpia, regenera y obra en tu vida. ¿Para qué? Para que no te olvides que somos casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, y por eso es que el diablo te ataca, pero estás con la coraza de justicia, estás con la gracia de Dios. Antes que el diablo quiera traspasar la sangre de Cristo, tiene que vencer a Cristo primero. El diablo se equivocó, Cristo lo venció públicamente en la cruz del Calvario, y comparte ese triunfo, comparte esa victoria contigo. Por eso es que Pablo dice: en Cristo somos más que vencedores. Si tuviéramos más cuidado con ese término bendito que el Señor comparte con nosotros de su Espíritu Santo, fuéramos más agradecidos, aún hasta con los niveles de escalafones que tenemos en el trabajo, porque somos tan frágiles que en la mirada, en nuestra manera de andar, demostramos nuestra arrogancia. Parece que la corbata Sí, parece que sí. Y no te olvides que la Biblia dice que Dios al arrogante lo ve de lejos. Yo no estoy ofendiendo a nadie aquí ni los que están allá. Ya me van a cambiar el canal. No, no me cambies. Es que la Biblia de eso dice, que Dios ve de lejos al arrogante, pero atiende al humilde. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando tú y yo aceptamos que somos barro, somos material frágil. Por eso es que Pablo dice: tesoro en vaso de barro, tesoro en vaso de barro. El vaso de barro somos nosotros, que de repente decimos: no te metas conmigo, mi vida no te importa. Muchachitos desagradecidos que después que la mamá les estuvo dando leche materna, señoritas desagradecidas que después que, como los niños, o hay un niño que exprime primero un pecho de la mamá y luego le dice la otra: qué lindo que no se olvidara. Llegaría a ser un buen muchacho, llegaría a ser una señorita, llegaría a ser una persona adulta mayor, y siempre respetando lo eterno y respetando a sus padres, porque la vida se la debemos a Dios y a aquellos que nos trajeron a este mundo. Fuéramos más respetuosos cuando ellos nos dicen: hijo, quiero hablar contigo. Los papás nos dijeran, o nos dicen quiero hablar contigo, y no le dijeran: papá, ¿qué me vas a decir? Dime lo que quieras, papá. Y si esta falta permite castigo físico, aquí estoy, papá. Pero Nele, si me tocas, pues demando. Si me tocas, ya tengo la maleta hecha. Qué bárbaro. Y cuando: ¡mami! El niño se zurró. Te olvidaste que quien te limpió, te asió cuando tenías el reino de los cielos abierto. Sí. Usted ya me estiga, mamá.
Si yo ya quiero tener novio, y mi novio es compañero de estudio, vas a hacer una sopa de libros, una sopa de cuadernos. Sí, porque cuando uno esté estudiando, al menos que tenga su trabajito, pero lo que le alcance es para sus estudios. No, si yo ya trabajo, yo le voy a dar de comer, bendito sea Dios. ¿Por qué estáis vosotros así? Alaba, bendice que eres templo y morada del Espíritu Santo, y para eso tú necesitas pedirle a Dios sabiduría, que el Espíritu Santo te guíe, porque el Espíritu Santo tiene un ministerio maravilloso en nuestra vida. Da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Dice amén. Segundo, me guía por la palabra de Dios. Lo que dijo la señorita acá, te entrego esta palabra de Dios, te entrego esta Biblia, te entrego esta palabra. Esto es tu guía diario. Mientras tu papá no están a tu lado, ahí está Dios. Mientras tu mamá no está a tu lado, ahí está Dios. ¿Cómo está Dios con nosotros? A través de la dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo alabas, quieres darle una ofrenda de palmas, quieres creerle, quieres hacer un desafío, que el diablo se sienta inquieto cuando quiera acercarte a ti, porque sabes que estás bajo la llanura poderosa del Espíritu Santo. Eso es importante, porque ese Espíritu Santo que guió a Jesús, ese Espíritu Santo que obró en Jesús, ese Espíritu Santo que el Señor derramó el día de Pentecostés sobre la iglesia, para que fueran creyentes, que no fueran creyentes solo de gritos, sino creyentes que dieran los frutos del Espíritu Santo, que creyentes que impactaban, que el primer impacto que sufría la gente cuando veía una familia creyente o la iglesia, que se amaban los unos a los otros. Por eso es que ese es el primer fruto del Espíritu Santo, y ese es el mandamiento que Cristo dijo él, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, y en esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Por eso es que Pablo dice en Romanos 5:5, y esta es la esperanza que no avergüenza, mientras otros se insultan, mientras otros se critican, mientras otros se matan los unos a los otros, hay una iglesia que se ama, hay una iglesia que adora en espíritu y en verdad, hay una iglesia que ha aprendido a amar a Dios, pero también a su prójimo. Por eso es que dice Pablo, esta es la esperanza que no avergüenza, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Cuántos bendicen el nombre glorioso del Señor? Bendito sea Dios. Alabe a Dios por ello, dele la honra y la gloria. En segundo lugar, Jesús revela que el reino de Dios avanza. Diga, avanza. Si no vamos al trabajo de evangelización, si nos quedamos ahí únicamente creyentes, solamente con lámpara pero sin aceite, velando únicamente por nuestros propios intereses, si no vamos al mandato del Señor, esas 926 decisiones no estuvieran. Creo que sí. Voy a corregir el número si es que me llama la atención eso. Sí, 926. Amén. Que no los tengamos todos aquí. Unos han viajado, otros están ahí con su familia. Bendito sea Dios. Que la honra no la ganan los que sacan gente para llevársela para otro lado. La honra la recibe aquel que trabaja para Dios. Decimos amén. Aquel que reconoce que las almas les pertenecen a Dios. Pero eso no quiere decir que tú vas a descuidar también los niños de tu casa. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo decía ayer a los jóvenes que cuando su servidor y la niña Leonorcita iniciamos nuestra fe, ni mis padres eran cristianos ni mis hermanos. Gracias a Dios que antes que mis padres se fueran al cielo, el Espíritu Santo los tocó. Mi papá me dijo, no entiendo lo que me pasó.
No puedo explicarlo, pero lo que te quiero decir, que ya acepté a Jesucristo como Rey y Señor de mi vida. Eso me dijo mi Padre. Es que es el Espíritu Santo que convence. Dice amén. No es mi elocuencia, es decir, no es mi lucida conversación. Gracias a Dios, porque debemos de guardar respeto, pero nunca negar la verdad. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y por esto Jesucristo dijo: y por su fruto los conoceréis. No los frutos míos, sino los frutos del poder glorioso del Espíritu Santo, que tú mismo sos testigo de lo que estás viendo, y vas a seguir viendo si el Señor tardare. Por ello es importante tomar en cuenta esta segunda declaración. Si yo impulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios se ha acercado. Cambios. Dice Pablo en el capítulo 10, versículo 4 de 2 Corintios, dice eso: las armas de nuestra milicia no son carnales. En otras palabras, no es el corvo, tampoco es el garrote, tampoco es una arma, y respetamos a las autoridades, reconociendo que si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. ¿Por qué razones estoy diciendo esto? Porque al diablo no se detiene con armas humanas ni naturales. Al diablo se reprende en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde está eso, pastor? Lo dice el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, versículo 16 de su Evangelio, que dice: estas señales seguirán. ¿Cuántos dicen amén? A los que creen, no a la religión, no a una denominación, lo respetamos. A los que creen al Dios de la Biblia, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta hora? Lo hará Él, tan solamente debes creerle. Lo hará Él, porque primero es el Espíritu Santo que convence. Segundo es el Espíritu Santo que sigue la obra de Cristo en la tierra usando tu vida. Debes de creerle. Debes creerle y hacer lo que dijo Santiago. A esto se le llama sumisión. Someteos a Dios. Resista al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Gentes poseídas del mismo demonio van a sentir el impacto cuando de repente va un creyente. Quizás no ande Biblia, porque muchos andan Biblia, y gracias a Dios por ello. No estamos en contra, pero la Biblia solo en la mano no funciona. Hay que andarle en el corazón, porque es la espada del Espíritu Santo. Dice amén, iglesia. Es la espada del Espíritu Santo. Es el primer libro que tendríamos que abrir diariamente para memorizarlo, porque para tener la mente de Cristo hay que tener la palabra en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Y en mi nombre, dijo Jesús. ¿Cuántos lo alaban? Denle esas palmas al Señor para gloria de su nombre. Eso estamos determinados y convencidos del ministerio del Espíritu Santo en la vida de Cristo, quien Él también lo notificó. Eso indica entonces, y vamos a terminar, diga conmigo: Jesús prometió a sus discípulos y a nosotros el mismo poder del Espíritu Santo, de cual depende mi vida y el avance del reino de Dios en el círculo familiar. Amén. En el círculo familiar. Ese es como cuando un miembro de la familia está viviendo en pecado. Eso se ilustra como una casa que se ve bonita, bien pintada, pero tiene un horconcito o una base que está minada, y que tarde o temprano, en un sacudioncito, la casa va a quedar así. Sí. Seguro, cuando no tratamos recuerde que el pecado que Dios nos perdona es el que no se confiesa. Seguro. Es el que no se confiesa.
Porque tampoco hay familias perfectas, pero al Dios que le servimos es perfecto, santo, 3 veces santo. Y como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como ese pecado es terreno fácil para que Satanás se meta. Porque en una casa limpia, como dijo Cristo, la persona recibe a Jesucristo y pueda tener influencia del mal. El pecado es el terreno donde el diablo se mete a cultivar más pecados, a sembrar cizaña de odio, de mentira, de avaricia, de codicia, de soberbia, de altivez. Y como Dios dice que ve de lejos al altivo, que resiste al soberbio y que al final va a humillar al soberbio, así dice la Biblia. Pero que Dios atiende al humilde. No es que vas a estar con tu rostro agachadito, no. Es alguien que le obedece a Dios, que busca dependencia de Dios, que busca dependencia de Dios. No está buscando depender de él o de ella misma. Buscan dependencia de Dios, porque Dios los llamó para que sean instrumentos para Él, instrumentos de honra. Pero también cuando hay descuido, dice Pablo, no contristéis el Espíritu Santo. Jesús se ilustró de un corazón limpio, liberado. Aquellos demonios que estaban atacando a esta persona salieron de allí, pero luego buscan conquistar a otros para ver cómo vencer el que está dentro. Y una de las cosas que yo voy a decir en esta mañana en el nombre del Señor es que si tienes a Jesucristo, tienes al gran vencedor, al triunfador. Él no conoce la derrota, Él no conoce la derrota, Él conoce la victoria. Y por eso el que te llamó, te dio el sello de victoria, para que tú y yo no dependamos de los seres humanos, no dependamos de nosotros mismos, primero dependamos del Dios Todopoderoso. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, pero unidos haremos grandes cosas en su nombre. Diga, haremos grandes cosas en tu nombre, Señor. Con tu ayuda, mi familia está bajo una cobertura limpia. Si yo comencé mal mi matrimonio, si yo comencé en fornicación con mi esposa, si yo cometí antes de ir al altar, practiqué la vida íntima con ella y llegué al altar aparentando, esa maldición de mentira, de apariencia, se rompe en el poder de la sangre de Cristo, y a partir de hoy en Cristo Jesús las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque el diablo quedó derrotado. Reconocí que no comencé bien, pero alabado sea Dios, que Dios me dio nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Él es un Dios que nos da nueva oportunidad? Oh, maravilloso Espíritu Santo, Él te da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Por eso es que el texto sagrado del apóstol dice, he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Cuando tú reconoces que necesitamos de Dios, que no hemos andado como Dios quiere que andemos, y que eso nos ha llevado, gracias a Dios, se usa ahí despestante, fragancia en el lugar, está bien limpito. Lo único que hay algo ahí que ante Dios no está bien, que hay un hijo resentido, que la esposa está resentida, que el papá está resentido, que la niña está tan resentida porque le cortaron el internet, porque ella se daba gusto viendo. Sí. Y al fin de mes que enseñando el recibo de energía, tanto que se consumió, tanto. Porque muchas veces no administramos bien. Cargamos nuestros equipos de bendición, de saldos, pero nunca le hemos sido fieles a Dios con nuestros diezmos. Nos ponemos al día con todo aquello que sentimos que hay que hacerlo, pero nunca hemos sido honestos con Dios en decir, Señor, primero tú. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le desobedece a Dios. Es una desesperación. Quiero para el saldo, quiero para el saldo. Qué lindo que así te desesperaras para orar, te desesperaras para adorar y leer la palabra de Dios,
te desesperaras para congregarte, te desesperaras para orar a Dios en espíritu y en verdad, y también te desesperaras para hacer las cosas para la cual Dios te llamó. Dios te llamó y te dijo: tú eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres una nación santa. Y te quedas sorprendido. Yo, dice, sí. Pero si a mí me conocen, los únicos que me conocen aquí es mi familia y los 2 vecinos que viven, no. Tú eres cuando no te conozcan en los Estados Unidos. Porque hay quien que se desespera, hermano, por estar en el Facebook y en todas las redes sociales. Quiero que me vean. Ese es un nivel de desesperación que puede ser bueno. Yo no digo que puede ser malo, pero el mal uso que le damos a aquellas cosas que Dios nos ha dado son los que al final nos vamos a dar cuenta que no aprovechamos bien el tiempo. No aprovechamos bien el tiempo. No aprovechamos aquellas buenas oportunidades que nos dio el Señor. Y ese comenzamos a decaer. Que nuestra fe comienza a decaer. ¿Por qué? Porque le damos más a lo natural que a lo espiritual, olvidando lo que dijo Cristo. Y ese trabajo es del Espíritu Santo. Ahora es la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren, y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. El diablo no solamente quiere robar tu paz, quiere robar tu felicidad, quiere robar también tu tiempo, porque en esto de redes no solo los jóvenes se involucran, es decir, se consumen el tiempo también, señores, hermano. Yo conozco gente que no me diga, no ve el que está a su lado, cuando le llaman no contesta delante de su esposa, no contesta delante de sus hijos, se va donde está el perro amarrado. El perro, y donde quiera que te vayas, el ojo divino te está viendo y te está oyendo. ¿Y por qué tratamos de huir de las personas? Por eso es que dijo David: ¿de dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Donde quiera que vayas, allá estás tú. ¿Cuántos creen que Él nos acompaña? Denle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Por ello es que Jesús enfatizó esto, y con esto termino. Ya me cambiaron allá algunos en la casa. A ver quién lo contó el pastor, dice: yo no conozco tu vida, mijo. Lo que estoy tratando es de que Dios te bendiga más. Que veas que el evangelio no falla, fallamos nosotros. El evangelio es buenas nuevas. Y si tú buscas a Dios, Dios te bendice más. Te bendice con buena salud. No estoy diciendo que tampoco va a haber problema. Lo vas a vencer en el nombre del Señor. Te darás cuenta de que cómo Dios prepara a su pueblo. En el capítulo 1, versículo 4 y 5, Jesús dijo: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. ¿A qué se refiere lo que dijo Juan el Bautista? Yo no le conocía, pero quien me envió a bautizar en agua para arrepentimiento me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No le dijo espere los años, no. Dentro de no muchos días, habla de tiempo. Pero quédense ahí. Porque ustedes en el versículo 8 le dice: pero que ustedes van a recibir poder. Consciente el Señor de que la iglesia no tendría lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Efesios 6:12, Pablo dijo: nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es que contra principados y potestades del aire, fuerza del mal, fuerzas del infierno, que buscan ver cómo te estorban en tu crecimiento espiritual,
cómo te estorban en tu vida de santidad, cómo te estorban en tu vida de consagración, cómo te estorban en el tiempo que tú le das a Dios, cómo buscan estorbarte dentro de los miembros de tu familia, reconociendo que la familia es la bendición de Dios. Y eso no es nuevo, eso es testimonio antiguo. ¿A quienes atacó por primera vez Satanás? Al primer matrimonio, donde no habían telenovelas, donde no había pornografía libre, donde no habían carnavales libres e inmorales, donde no habían malos ejemplos de infidelidad. El diablo se metió y buscó atacar a la bella Eva y al elegante Adán. Y ahora con tanta influencia del infierno, con tanta influencia del infierno mezclada con religión, con tanta influencia de apostasía contemporánea, que visiblemente y públicamente la gente comienza a manifestar lo que tiene adentro, negando a Dios, adorando la fuerza del mal, mezclando lo santo con lo profano, olvidándose que el único que merece adoración es el que está sentado en su trono, aquel que envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido, olvidándose que Cristo no está muerto, Él no es un difunto, venció la muerte. Es cierto que fue a la cruz, venció a la muerte, se levantó de la tumba con poder y gloria, declaró: toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no bautizando niños, sino bautizando personas que se arrepienten de todo corazón, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La iglesia primitiva creyó eso y le dijo también: le voy a dar poder. Diga conmigo: poder, no para hablar en mal de otro, no para ver defectos de otro, sino para ver los propios nuestros, porque aquellos religiosos que solo andaban viendo defectos de otros y se convertían en jueces, Jesús le dijo dos cosas. Primero le dijo: hipócritas, antes de ver la paja que tiene tu hermano en el ojo, ve la vía que tú tienes primero. Segundo le dijo él: si limpias lo de afuera, límpialo de adentro, y lo único que puede limpiarlo de adentro es la sangre bendita del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y luego dijo el Señor: le voy a dar el poder del Espíritu Santo que avance. Y a este tipo de religiosos también le dijo: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma que juzgas te tocará. ¿Cuántos no han maltratado a los hermanos de la iglesia hablando en mal de sus hijos? Y después ellos están pasando cosas peores de aquellos que maltrataron. Por eso es que el Espíritu Santo siempre da una palabra a su iglesia. Cada uno ayudó a su vecino. No lo insultes, que el Espíritu Santo no te mandó a insultarlo. Cada uno ayudó a su vecino. Pero también dijo a su hermano: esfuérzate, no lo maltrates. Por eso es que Cristo dijo, y termino con esto: así alumbre vuestra luz de los hombres, ante los hombres. Luz es conocimiento, de saber a quién le has creído y quién vive en tu vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para que vean las buenas obras, es decir, tus frutos del Espíritu Santo, y glorifiquen a nuestro Padre que esté en los cielos. Diga: verdaderamente esa persona es cristiana. Como lo he venido diciendo, no nos llamó Dios para hacer tropiezos, nos llamó para ser de bendición. ¿Cuántos son benditos en esta mañana? Puede darle palmas al Señor para gloria de Él. Le puede decir en esta hora: gracias, Señor, porque tus promesas me pertenecen. No lo he alcanzado todo, como dijo Pablo, pero una cosa hago: olvidar ciertamente lo que queda atrás y proseguir, extenderme. No te quedes hasta ahí, no te quedes hasta ahí. Qué lindo es cuando Dios se lleva a una persona y uno tiene libertad de decir: él y ella recibieron al Señor hasta final. Nunca se avergonzaron. Como me dijo ayer una persona: en la ciudad me conocen, aquí en Usulután me conocen, en San Salvador no.
Pero no importa que la gente te desconozca, Dios nunca te desconoce. Donde quiera que tú estás y a la hora que tú estés, la voz de Dios se manifestó en el momento de Jesús que salía del agua y oraba. El cielo se abrió y el Padre dijo: este es mi amado en quien tengo complacencia, a él oído. Donde quiera que tú estés, podía Dios siempre testificar: este es mi amado en quien tengo complacencia. Ella es mi hija amada en quien tengo complacencia. Es decir, complacencia significa satisfacción. Dios te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos que Jesucristo es Señor y Salvador, que Jesucristo es sanador, que Jesucristo es bautizador y que un día le veremos a Él tal como Él es. Muchas gracias. Y todo aquel que tiene esta esperanza, a Él obedece, a Él lo sigue, que el Espíritu Santo te siga ministrando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra. Te damos honra y gloria, Señor. Tú nunca estás lejos. Tú siempre estás cerca. Hay gente que ha venido luchando, Señor. Ha venido batallando con sus impulsos carnales y no ha logrado superar esa crisis emocional, espiritual, natural, carnal. Siempre se doblega porque ha buscado depender de su propia ayuda. Ese carácter iracundo, ese carácter vanaglorioso, arrogante, esa doble moral que debe de desaparecer, Señor, más que nunca, que los días son malos, que debemos de estar preparados para cuando tú vengas. Yo te ruego, Señor, que mis hermanos le crean al profeta Ageo, quien dijo: esto no es con ejército, esto no es con fuerza humana, esto es con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. No es con tus propias fuerzas, hermano, es con la ayuda bendita del Espíritu Santo. Es con la ayuda bendita del Espíritu Santo en tu vida. No luches solo, no es contra sangre ni carne, no es una batalla con tus compañeros de estudio, no es una batalla con esa mujer que te invita a la inmoralidad. No es una lucha con ese hombre inmoral que te invita a la inmoralidad. Son con fuerza del infierno. No es con ese que te amenaza que si no le das dinero te mueres. Si no le das dinero quiere dañar tu familia. Eso no es una lucha contra fuerzas naturales. Es lucha, guerra contra huestes espirituales de maldad. Por eso hay que atacarlas y atarlas con las armas espirituales que Dios te ha dado. Y una de ellas es el poder glorioso del Espíritu Santo. El poder glorioso del Espíritu Santo en tu vida. Tú tienes autoridad de atar y desatar, pero ¿cómo está tu vida de consagración? ¿Cómo está tu vida de sumisión? ¿Cómo están tus conversaciones con tus amigos y amigas? Continúan con malas conversaciones de doble sentido, corrompen las buenas costumbres. Por eso guarda distancia. Agarra impulso en el nombre de Jesús. Un impulso de fe o una renovación espiritual, y que le puedas decir al Señor: mía es la promesa. No pienses solamente en tu sanidad física, no pienses solamente en tu sanidad económica o sanidad mental. Piensa en la sanidad del alma y del espíritu, donde Dios opera. Es el área del espíritu, el terreno fértil de Dios, para liberarte de malos pensamientos, para liberarte de la depresión, para liberarte de la avaricia, para liberarte de la codicia, para liberarte de los malos hábitos, para liberarte de esta indiferencia a valores establecidos en la palabra de siembra de justicia, para que coseche justicia. Siembra el bien para que coseche bien. Poderoso Señor, tócalos ahora. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados, pero también voy a sanar su tierra. Poderoso Espíritu Santo, tú eres
el que respalda esta palabra. Tú eres el que nos anhela a que sigamos los pasos de Jesús. Tú eres el que nos convences cuando no estamos viviendo una vida honesta, una vida íntegra, una vida justa ante tu presencia. Sigue, Señor, tocándonos. Sigue obrando en nuestra vida. Sigue tocando en nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que podamos ser más sensibles, que podamos ser más sinceros consigo mismo y que no tratemos de engañarnos, porque tú no puedes ser burlado. Determinamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que tu Espíritu Santo nos ministre unos minutos más. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo y dile de la siguiente manera, y sigue adorando unos minutos más y cerramos. Si el Espíritu de Dios, una vez más, si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.